Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hemos podido alabarte, adorarte, honrar tu nombre, Señor, y gracias por tu palabra que hoy va a ser abierta. Señor, queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos guarde, Señor, nos bendiga, nos abrace y que podamos contemplar a tu Hijo, Señor. Gracias porque quedamos maravillados, Señor, cuando conocemos de ti y cuando tú tocas nuestros corazones. Bendecinos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos comenzado una nueva serie de Mateo. Realmente estoy impactado. ¿Vieron cuando uno da por sobreentendida algunas cosas y no tiene conflicto, no tiene problemas? Pero después cuando empieza a estudiar se da cuenta de que aquello que había dejado por sentado era tan profundo y empieza a ver esa perla tan bonita que es la palabra de Dios y cómo Dios maneja los tiempos, la historia, las vidas y cómo se manifiesta en la vida de nosotros. Y hoy nos toca el capítulo 1 de Mateo, desde el versículo 18 y capítulo 2. Realmente Mateo es una carta, es un evangelio escrito originalmente a los judíos, ¿correcto? Por lo tanto, Mateo no se encarga de dar muchos detalles porque él ya da por sobreentendido a quien le está dirigiendo. Es decir, si hoy me toca a mí y ya hablo de cosas de la iglesia, no tengo que explicar muchas cosas. Ahora, si viene un invitado de afuera, quizás tendría que entender o explicar cosas. Y eso es lo que hace Mateo en esta carta. Y hay una cosa muy importante que tenemos que tener siempre presente. Mateo quiere dejar plasmado a fuego, sellado, que Cristo es el Rey. Esa es su intención, porque Cristo fue calumniado desde el principio, fue calumniado sus discípulos diciendo que habían robado el cuerpo cuando Él resucitó, negaron su existencia, negaron que Él era el Hijo de Dios. Entonces, lo que va a hacer Mateo principalmente, o como corazón de su evangelio, es mostrar a Cristo como el Rey. Y vamos a leer el versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vemos un relato bastante conciso al lado del Evangelio de Lucas, que Lucas se explaya mucho porque Lucas está dando una explicación a un querido Teófilo, ¿sí? Como el que sale en el capítulo 1 de Hechos. Está dando un testimonio y está haciendo una reseña de todo lo que había pasado. Pero acá Mateo es muy conciso y tenemos que entender que este evangelio fue escrito para decir que Cristo es Rey, para dejar asentado que Jesús era Rey. Pero para hacer eso tiene que dar alguna característica, tiene que dar fuentes para decirlo. Y tenemos que entender que la encarnación en su concepción virginal del Señor Jesús es el centro y fundamento del cristianismo. El cristianismo se muere y se cae, se desvanece toda la estructura si nosotros no damos por sentada que es una doctrina fundamental, que el Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, que fue hecho humano y que vino de una concepción virginal. La esencia entera del cristianismo depende del hecho de que Jesús es Dios en carne. Si esto no fuese así, tendríamos un montón de problemas. Un montón de problemas. Si tuviera un padre humano, la Biblia no sería digna de confianza, porque la Biblia dice que no tuvo un padre humano. Entonces ya estaríamos desconfiando. Si nació de padres humanos, no hay razón por la cual él tuvo una vida totalmente sobrenatural y que dice que vino a salvar
a la humanidad de la miseria del pecado. Su nacimiento virginal, su muerte sustituta, su resurrección, su ascensión y aquello que esperamos la segunda venida sería toda una farsa. Hoy estaríamos acá perdiendo el tiempo, quizás podríamos estar haciendo un asado, tomando unos mates en casa. No tendría sentido alguno estar hoy acá, porque si Jesús nació de dos padres humanos, como dice la palabra, no hay justo aún uno, y todo lo que dijo fue mentira, o fue una buena persona o un profeta, pero que no tiene trascendencia eterna para nuestras vidas. En la negación de la autenticidad de Cristo, el mismo Señor va a llegar a preguntar a los fariseos en el capítulo 22, ¿de quién dicen ustedes de que es el Mesías? Hay una traducción que dice el Mesías, Reina Valera dice el Cristo, pero dice, ¿de quién creen ustedes que es el Mesías? Hijo de David. ¿Y cómo puede ser, dice el Señor, que si es hijo de David, en el Salmo 110, David dice, dijo el Señor, hablando de Dios, a mi Señor, al Mesías? ¿Cómo puede ser esto que sea hijo de David? Haciéndole entender que el Señor, el Mesías, iba a venir de parte de Dios, pero que iba a ser hijo, iba a ser hecho de carne humana también. Tenemos que comprender y entender, y a veces nos cuesta muchísimo. A veces cuando empiezo a meditar sobre esto, me cuesta conciliar el 100% Dios y el 100% hombre. Pero tenemos que entender por fe que el Señor Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. En términos humanos, Él es hijo de David. Lucas 1, 27 dice, 26, al sexto mes del ángel, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Él, en términos humanos, es hijo de Dios, ¿sí? Porque su linaje viene a través de la descendencia de David. En términos de deidad, Él es hijo de Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y Juan, de una forma tan sencilla, pero tan sencilla, con muy pocas palabras, pero de una forma tan profunda, nos va a decir en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Aquel verbo, ¿sí? El logos, la palabra de Dios, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿sí? Nos está hablando de la divinidad del Señor Jesús. Y va a decir, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando Juan va a escribir las cartas, dice, lo que hemos visto y oído, eso predicamos. Lo que hemos visto y oído, eso predicamos. Testimonio directo, de primera mano, no contado por otro. Lo que hemos visto y oído, eso predicamos. Y Pedro también en su segunda carta va a decir que cuando Él fue presentado en el monte de la transfiguración, oímos su voz, quien dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Y Juan y Pedro van a dejar plasmado su testimonio de quién era el Señor Jesús. Nació de una pecadora, pero sin pecado. Nació de una pecadora, pero sin pecado. Porque fue igualmente el Hijo de Dios, porque la deidad canceló la maldición de la humanidad. El Señor, siendo engendrado divinamente de una forma sobrenatural en el vientre de María, canceló la pecaminosidad de María. Porque si no hubiese sido un pecador y seguiríamos con lo mismo que dijimos al principio, no tendría efecto sobre nuestra vida. Ambos son esenciales para entender la encarnación. Jesús, Dios en un cuerpo humano. Entonces, Mateo es fantástico como él, siendo guiado por el Espíritu Santo, siendo un judío rechazado, pero sintiéndose amado porque Jesús le eligió, él va a querer plasmar que el Señor Jesús era el Rey. Y si era un hijo legítimo o un hijo natural de José y María, no era Dios. Imposible que fuera Dios. Y si no es Dios, sus declaraciones son mentiras. Todo lo que predicamos y testificamos y en lo que hemos creído es mentira. Estaríamos perdiendo el tiempo en este momento. En términos humanos, a través del linaje de David, él gana el derecho de gobernar el mundo. Porque el reino le fue prometido a David.
y a través de su linaje, él gana el derecho a través de su madre. Y acá vamos enseguida a aclarar una cosita. Permítanme que diga a través de su padre, pero permítame por unos minutitos. Enseguida vamos a tratar de desmenuzar esto. Y en términos de deidad se gana la esencia misma de la naturaleza de Dios, el haber nacido sin un padre y haber sido engendrado por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que realmente quería encarar muchísimo material en tan pocos versículos. Y tenemos muy poco tiempo, entonces voy a tratar de ser conciso. Y el Señor me puso en el corazón de tratar de ver quiénes son los personajes que estamos viendo en este momento. ¿Y qué sabemos de María? ¿Qué sabemos de María? Y la Biblia no habla mucho de María, menos de José. Habla muchas cosas importantes, pero menos de José. Dice que María estaba desposada con José. Tenía una prima, aunque en la palabra dice que era la hermana, en Juan 19:25, que era la mujer de Cleofás, Zacarías, el sumo sacerdote, cuando entró al templo y le apareció el ángel, le dijo que iba a concebir su esposa, ya siendo de edad avanzada, y por no tener fe quedó mudo, ¿se acuerdan? Bueno, la esposa de Cleofás era prima de María. Pero también vemos algo muy importante en María. Dice Lucas 1:18, cuando le fue revelado por el Espíritu Santo que iba a concebir, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Palabras muy fuertes. Una fe ciega. Y vamos a entender recién por qué podemos decir cómo María, siendo una adolescente, se cree que tenía unos 15 años más o menos, pudo tener tanta fe a lo que el ángel le estaba revelando y a lo que iba a ser expuesta a ella delante de la ley y del pueblo. Ella creyó. Se sometió. Creyó como una mujer de fe. Lucas 1:46 vemos el Magnificat de María, tema que no vamos a tocar ahora, ¿sí? Porque el objetivo es ver otra cosa. Pero tenemos que entender que ella estaba desposada. Mateo no lo explica, pero nosotros no lo sabemos. Y como estudiamos el Evangelio y somos hijos de Dios, tenemos que comprender qué significa que estaba desposada. En la costumbre judía existían dos estados: el Kiddushin y el Jupá. El Kiddushin era un tiempo de prueba donde estaban casados, legalmente estaban casados, pero no habían consumado el matrimonio en la relación sexual, digamos. Era un tiempo de prueba que duraba de 6 a 12 meses y donde se comprobaba la fidelidad, ya sea del hombre y de la mujer. Y si en ese tiempo, eso nos remonta a Deuteronomio 22, y si en ese tiempo pasaba algo raro, había un divorcio. Y si nos vamos a la época de Deuteronomio, la mujer tenía que ser apedreada, ¿correcto? Ya vimos cuando encontraron a la mujer y quisieron apedrearla. Entonces, era un tiempo, un periodo de prueba que duraba de 6 a 12 meses. Y terminado ese periodo, venía la jupá, que era la boda que duraba unos 7 días. Y había que alimentar a la familia y a los amigos. ¿Se acuerdan las bodas de Canaán? Por eso se cobraba o se tomaba el mojar, que era el dinero que el papá del novio daba al papá de la novia porque había que solventar una fiesta de 7 días, ¿sí? Y se tomaba también ese dinero como garantía. Pero el estar desposado significaba que estaban legalmente casados, pero que no habían consumado la relación. Ahora, ¿qué sabemos de José? De José sabemos menos todavía. Dice que conocía la ley en cuanto al matrimonio y sabía lo que sucedía por conocer la ley por Deuteronomio 22 y Deuteronomio 24, el cual no lo vamos a ver ahora. Él conocía bien a María. Dice que la palabra que José era un hombre justo. Y yo me pongo a pensar, ¿el Señor puede decir de nosotros que somos justos? ¿Qué les parece a ustedes? En la posición actual. Sí, no tengamos duda, porque hemos sido justificados por la sangre del Señor, no porque nosotros lo merezcamos. Pero hasta ahora el Señor Jesús no había muerto en la cruz por los pecados de José. Pero ante el Antiguo Testamento, ser justo era entender de la situación pecaminosa de la persona, comprender que estaba perdido y entender de la necesidad
de Dios y por lo tanto aferrarse a la ley y aferrarse a los mandamientos de Dios. Es decir, en otra palabra, ser justo era ser irreprensible, de no saber de dónde agarrarle. Y hermanos, me pongo a pensar también si también somos irreprensibles delante de Dios, en nuestra intimidad, en nuestra familia. En la iglesia seguro que sí. En el trabajo. Si nuestra integridad hace que nadie pueda venir hoy del trabajo y yo contra vos tengo algo. Yo conozco de vos algo. ¿Cómo tienen que ser nuestras vidas para que el Señor diga que somos justos? El tratar de vivir vidas íntegras y vidas en santidad delante de su presencia. José era justo y fue conmovido hasta lo más profundo. Tenemos que entender algo. ¿Saben que por alguna razón Mateo es el único evangelio que registra eso? Dice, José su marido como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla. Esto nos habla de que no se le había revelado a él que María estaba embarazada. Y también significa que tampoco María le había revelado a José que estaba embarazada o había concebido el Espíritu Santo. María lo guardaba en su corazón y que se haga la voluntad de Dios, porque él ya creía, era una mujer piadosa, una mujer con un estándar alto delante de Dios. Imagínense tremenda responsabilidad de Dios elegir a una chica adolescente y a un joven también, o un adolescente de apenas 15 años, lo que tiene que haber sido delante de su presencia, corazones temerosos delante de Dios. Y esto me confronta nuevamente, ¿cuál es mi integridad delante de Dios para su servicio? ¿Y de qué forma se enteró José? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿De qué forma José viene a enterarse? A ver, ¿cuándo empieza a crecer la pancita? Cuando el vientre ya empieza a crecer, no es que comió un poco de más. Es natural que está embarazada, porque dice, José su marido, como era justo, no quiso infamarla. Es decir, que no tenía información y en algún momento se dio cuenta. Él conocía bien a María, su rectitud, su integridad. Siendo temeroso, y si la palabra lo dice que era justo, es porque era íntegro delante de Dios. Y si llegó a estar desposado con María, es porque temía de Dios y sabía los conceptos y las prioridades de María. Lo que estaba sucediendo no encajaba realmente en cuanto a lo que pensaba, en cuanto a lo que creía y en cuanto a lo que estaba sucediendo. Él no sabe lo que sucede. Él era justo, comprometido con María, esperando el tiempo de prueba para consumar su matrimonio. Y de pronto se revela lo que cualquier novio no desease ver en su novia. Que esté embarazada y que no sea de él. Es un problema muy grande, es un problema muy serio, porque en estas consecuencias hay bastantes implicancias. La respuesta natural de una mujer cuando está embarazada es que tuvo relación. Hoy en día, si alguien viene y está embarazada, no le vamos a creer que es del Espíritu Santo. Y no lo digo en broma. Es decir, que la relación, el fruto del vientre, hoy en día es fruto de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Y en el momento que pasó con María, nunca había habido un precedente de una concepción del Espíritu Santo. Es decir, que era tan natural como hoy, tan natural en ese momento y tan natural anterior a ese momento. Todo esto no estaba claro, pero José, como no quería infamarla, no quería exponerla, quiso dejarla secretamente. Y acá viene la gran confrontación de José. Había dos resoluciones que José podía haber tomado. Una de ellas era que, como era temeroso y era justo, tenía todo el derecho de exponerla públicamente, avergonzándola, siendo juzgada públicamente, arruinada en su reputación. Recordemos, como dije recién, aquella mujer que la encontraron en el acto mismo, que quisieron sacarla, pero esto fue por un motivo de tentar al Señor y siendo apedrada. O la otra era que este no era el patrón de Dios, pero como la ley se había desvanecido tanto, no nos olvidemos que en la situación que Israel está en la época de los romanos, ha venido decayendo, yéndose a idolatría, llevándose a cautiverio en Babilonia,
parte de ellos llevando al cautiverio en el imperio medio persa y degradándose a través del tiempo en la ley, y ahora son esclavos del imperio romano. La otra era que con 2 o 3 testigos llegasen a un arreglo, divorciarse secretamente y dejarla. Pero esto tampoco solucionaba el problema de María. Porque por más que él hiciese esto, el vientre seguía creciendo y María no estaba casada o consumada su matrimonio. Entonces la verdad es que hay un problema de sospecha muy grande en este momento. Un problema de sospecha inmenso, en el cual José la amaba, pero si la exponía iba a ser humillada y quizás apedrada. Si la dejaba, seguía expuesta a María y quizás un manto de sospecha venía sobre José. Y acá es que había un gran problema. Y el que se encarga de los grandes problemas es el Señor Jesús. El que se encarga de tus grandes problemas es Dios. No sé cuál será hoy tu situación. No la conozco. Pero estoy seguro que cada uno de los que estamos acá tenemos un pesar, o alguna carga, o algún problema. Pero en el único que podemos confiar es en Dios, que Él es especialista en resolver problemas. ¿Y de qué forma Dios va a resolver no un problema para Él, sino un problema para el tiempo, para la situación y para María que estaba siendo expuesta? Y José también. Y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ellos tuvieron la boda perfecta. Yo creo que José, después de esa revelación en sueño, tuvo la mejor siesta que pudo haber tenido una persona. Es decir, se le acabaron los problemas. Le fue revelado que lo que en su esposa había era engendrado por el Espíritu Santo, y ahora él solamente no iba a tomar solamente a su mujer María, sino que sabía que en su vientre estaba el Mesías, esperado y deseado por el pueblo. Si nosotros nos vamos a Génesis 1, vemos que el Espíritu Santo se movía en la creación. Si nos vamos a Hechos 1, vemos que el Espíritu Santo estaba trabajando en la fundación de la iglesia. Y esto no era imposible, que el Espíritu Santo se estuviese paseándose o visitando a María para engendrar al Señor Jesús en su vientre. ¿Y por qué digo esto? Porque yo recién le dije que había un pequeño problemita y lo vamos a ver ahora. La simiente siempre venía del hombre. Sin embargo, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y Gálatas 4:4-5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Dios envía a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y de esta forma, la palabra y Dios va a dar una solución a una maldición que había en la genealogía de José. Porque en la genealogía de José, que llega hasta David, o de David hasta José, había un tal rey Conías o Jeconías. Paralelamente, mientras estudiaba Mateos, estoy leyendo el libro de Jeremías. Y es un libro de mucha tristeza, porque es un libro donde Dios le dice al profeta, andá y profetizá, que van a ser llevados cautivos por pecar, por ser idólatra, por no seguir mis mandamientos, y no te van a creer. Y las cosas que le pasan a Jeremías son terribles. Y justamente las cosas no son por casualidad. Cuando estaba en el capítulo 22, 23, estoy leyendo Mateo y aparece esto. Y el problema era que Jeconías era un, no sé, bisnieto o tataranieto de Acaz, ¿sí? Acaz, ¿recuerdan quién fue? Fue el que cerró las puertas del templo y quemó todo. Una desolación en épocas del reinado de Acaz. Pero sin embargo hay algo curioso, a Acaz se le va a dar la promesa de la venida del Mesías. Pero su nieto o tataranieto, resulta que cuando Jeremías estaba profetizando, él era rey y le estaba diciendo que iban a ser llevados cautivos por Babilonia. Entonces Dios le manda a Jeremías para que Baruch escriba lo que Dios tiene palabra. Y eran palabras de profecías para arrepentimiento. Y cuando van al rey Jeconías,
dice que estaba en la casa de invierno en un brasero y agarró la palabra de Dios y la quemó en el brasero. Y dice que por esa razón iba a haber una maldición y nunca de su descendencia iba a haber alguien que se iba a sentar en el trono de David. Pero no significa que no tuvo hijos. Entonces había una maldición en la cual no se podía permitir que la descendencia del linaje de David viniese a través de José. Pero con esto, con que la simiente de la mujer iba a herir a Satanás en la cabeza, es a través de María que viene la genealogía que pasa por David y llega hasta el mismo Dios. Entonces vemos que la genealogía de María es la que le da crédito real a la genealogía de Jesús y al nacimiento de Jesús. Por derecho humano, siendo descendiente del rey David, y por derecho divino, siendo concebido por el Espíritu Santo. Y hay algo muy importante. José era el padre, digamos, que había adoptado a David legalmente y por lo tanto era responsable de ello. Pero ¿saben una cosa? Que la palabra siempre se encarga de decir que José no era el padre. En capítulo 2:13 va a decir de Mateo: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre. No le dijo: levántate y toma a tu hijo y a María. Levántate, toma al niño y a su madre. Ni siquiera pone a María por delante. Toma al niño y a su madre. El 2:20 va a decir, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Nuevamente, levántate, toma al niño y a su madre. La palabra siempre se encarga de que quede bien aclarado de que José no era el padre de sangre del Señor Jesús. Y también se encarga de aclarar que por sobre María estaba el niño. Y por algunas razones, realmente esto es fantástico. Todo se trata de Jesús. Y todo en tu vida se trata de Jesús. No se trata de tu vida, no se trata de tu historia, no se trata de quién sos, lo que sos o lo que podés llegar a ser. Se trata de lo que Jesús puede hacer en tu vida si hay un reconocimiento de vos delante de Él, ante tu presencia. Hechos 14:12 dice: y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. El Salmos 27:9 dice: estos confían en carros y aquellos nosotros y en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Nuestra vida depende única y exclusivamente del Señor Jesús. Si el Señor Jesús no hubiese venido a la tierra, nuestra relación con Dios estaría cortada, separada, y seríamos dignas personas de muerte eterna. Y voy a apurar un poquito porque estamos un poco atrasados. ¿Qué sabemos de los magos? Miren, necesito su ayuda. No tengan temor a exponerse. Y si nos equivocamos, nos vamos a equivocar todos, porque a mí me pasó. Así que, ¿qué piensan de los magos? Quiero respuestas rápidas, si no se nos vuela el tiempo. ¿Cuántos reyes magos eran? Ay, me quemó el Luis. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Cuántos reyes habían? No hables, Luis. ¿Cuántos? ¿Alguien levantó la mano? ¿Cuántos reyes magos habían? ¿Sí? ¿Cuántos? Tres. Yo pensé que eran 4. Dice, Melchor Gaspar va a saltar y se cayó. Siempre me dijeron chiste tonto, ¿no? Pero 3 reyes, bien. ¿Y cómo se llamaban? Lo acabo de decir. ¿Sí? ¿Cómo se llamaban? Melchor Gaspar va a saltar. Mentira. Eso es un invento de los negocios, del comercio. Realmente es un invento de todo. Generalmente se creían que venían en una docena, unos 12, generalmente, ¿no? Y que venían acompañados de un ejército de 1000 soldados. Pero saben que cuando empiezo a estudiar esto, empiezo a darme cuenta de algo que me llamó mucho la atención. ¿Cómo puede ser que diga que vinieron magos a adorarle? ¿Cómo puede ser esto? Si ustedes saben que la palabra magos, magos igual a, ayúdenme,
hechicería, ocultismo. Es raro que Mateo diga esto. Es muy raro, pero sin embargo dice que vinieron magos, lo certifica, y que vinieron a adorar al rey. ¿Cómo puede ser esto? Pero hay una historia muy interesante y muy importante, y nos vamos a tomar un minuto, porque esto hace que entendamos que la historia está guiada y organizada por Dios. Y que tu historia está cuidada y guardada en Dios y por Dios. Dice, se creen que fueron miembros de una... Voy a ir rápido, ¿sí? Se creen que fueron miembros de una tribu oriental sacerdotal asociada a los medos. Recuerden que habían 4 imperios grandes. El primero fue Babilonia, que llevó cautivo a Judá, ¿sí? El segundo, el medo-persa, que coexistieron y capturaron los tomaron a los babilónicos, después el medo-persa por los griegos con Alejandro el Magno y por último el imperio romano que terminó disolviéndose. Acuérdense del sueño de Nabucodonosor que Daniel interpretó. Cabeza de oro, cuervo y manos de plata, ¿se acuerdan? Lo tomaste vos, David, creo ese. Entonces, recordemos, habían 4 imperios grandes. Eran personas muy antiguas, aparecen en Daniel, son del imperio medo-persa que existían en la misma época que el imperio babilónico, coexistían. Después uno invadió al otro. Dice, mago no tiene traducción, magoi, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el nombre de una tribu sacerdotal entre los medos y capaces en astronomía, astrología, en muchas ciencias, en adivinación, en astrología, en ocultismo. Por eso es raro que diga Mateo esto y lo haga saltar en relieve. Eran hechiceros, lo cual se corrompieron y pasó a ser la palabra de magos con una similitud de hechicería, de cosas de ocultismo, ¿sí? Fueron muy influenciados por los judíos en Daniel 1, 3, 4. Lo busco rápidamente y ustedes recuerdan cuando llegaron al imperio babilónico, dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Es decir, que ellos tomaban cautivo pueblos y de los pueblos cautivos tomaban lo mejorcito, los estudiosos, aquellos que tenían un cierto nivel de conocimiento. Y ahí estaba Daniel. Entonces, fueron influenciados muchos por Daniel, y vamos a ver por qué razón. Habían llegado a un lugar de prominencia los magos. Ellos aparecían en todos los imperios. Llegaron a tal punto que influenciaban en la postura y en la colocación de reyes. Especialmente con Daniel, llegaron a familiarizarse con la cultura judía. Y mientras yo voy leyendo, les voy a decir algo porque a ustedes les va a pasar lo mismo. Ustedes van a empezar a atar cabos sueltos, o van a empezar a tomar comparación. Dice, eran importantes en todos los imperios. Su sacerdocio de los magos consistía, el elemento principal era el fuego, su deidad representada por el fuego. En el altar quemaban fuego constantemente. Tenían un altar donde era un fuego que no se apagaba, era eterno. Ofrendaban sacrificios de sangre. La víctima era quemada por el sacerdote y después comida por el que entregaba en adoración y el sacerdote. Llevaban como la filactería de los judíos, ¿sí? Pero eran de adivinación. Y mientras yo estoy diciendo esto, ustedes lo están asociando ¿a qué tribu? ¿A qué tribu? ¿A quién se parecen? A los sacerdotes de la tribu de Leví. ¿Vieron que hay un comparativo muy parecido? Muy parecido a estos, ¿no? Satanás siempre se encarga de que a lo verdadero lo copie y lo hace falso, con algo de similitud. Pero por eso también deben haber empatizado con los judíos en su momento. Creían también en ciertos tipos de animales que eran inmundos. Eran muy ritualistas en llegar a tocar o desechar a los cuerpos muertos. Es decir, que había mucha similitud en cuanto a la creencia y lo que creían en la época de Daniel o de la cultura judía. Pero más profundo en esto lo he escrito, dice Daniel 2:10, los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre, cuando estuvo la visión. ¿Sí? No vamos a entrar en la visión, vamos a ir rápidamente, por favor. No hay hombre sobre la tierra que puedas declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor
preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Y empezamos a ver que en la cultura de Babilonia aparecen los magos. Y un poco más adelante, Daniel 4, 7, 9, y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y más adelante, versículo 9, Belsasar, jefe de los magos. Belsasar era Daniel, ¿se acuerdan? Jefe de los magos. No solamente que la cultura judía influenció, sino que Daniel, que era un hombre de oración, temeroso de Dios, que jugó su pellejo, su vida por obedecer a Dios, cuando salió el decreto, estaba puesto como jefe de los magos. Es decir, que debe haber habido una influencia muy fuerte de parte de Daniel sobre los magos estos. Dios está preparando el terreno para Mateo 2. Versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. Sigo más adelante. A quien tu papá constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Vemos nuevamente a Daniel en esa posición de influencia. Él se encargó de transmitirle la creencia del Antiguo Testamento. Y estos magos, muchos de ellos, fueron muy temerarios. Muchos se fueron por hechicerías, por otros dioses, pero que de seguro, algunos magos creyeron en el Dios verdadero. Y a través de la descendencia casi de 600 años se transmitió de boca en boca, porque cuando llegó la época del Señor Jesús, vinieron magos de esa tribu a rendirle tributo y adoración al rey. Y hay una cosa, cuando a Daniel quieren hacerlo caer en una trampa de que no se podía adorar ningún dios, ¿se acuerdan? Eran los sátrapas y los gobernadores, no estaban los magos en ese momento. ¿Y por qué llegamos a este punto? Porque a través de los magos, Mateo también quiere mostrar que aquellos magos, que eran los que ponían reyes, eran los que dictaban las leyes para reglamentar un equilibrio en los reinos, eran magos que venían a adorar al rey, a reconocer al rey de reyes. Magos gentiles, paganos, viniendo a adorar al rey. Y en el Nuevo Testamento también vemos a gentiles adorando. Vemos a Cornelio en Hechos 10, un gentil que era temeroso de Dios. Pero saben que en la época del Señor Jesús también habían magos que eran hechiceros. Vemos el ejemplo de Hechos 8, 4, 9, Simón el mago. ¿Sí? Cuando estaba predicando Pedro y Juan le apareció Simón el mago. Lo pueden ver ahí en Hechos 8, 4, 9 y en Hechos 13, 6, cuando le estaban predicando al precónsul Sergio, que era un varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago. Es decir, que esa descendencia de magos, para bien o para mal, seguían existiendo. El primer grupo que reconoció a Jesús como rey, ¿saben quiénes fueron? Gentiles paganos. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero Dios se iba a encargar de que hubiesen algunos que le iban a reconocer como rey. Mateo trata en su evangelio que no solamente el Señor le correspondía el derecho al trono por linaje, le correspondía el derecho al trono por ser engendrado de Dios, por ser divino, sino que también le correspondía el trono porque mostró Mateo que aquellos que colocan reyes, los magos, vinieron a rendirle tributo al mismo Rey de Reyes estando en un pesebre. ¿Qué sabemos de Belén? Voy muy apurado porque el tiempo me apremia. ¿Qué sabemos de Belén? Belén era una ciudad que estaba a unos 8 kilómetros al sur de Judea. Sí, es una ciudad donde en la época del Señor Jesús no hubieron grandes acontecimientos, pero se destaca principalmente porque la promesa del Mesías iba a venir en la ciudad de Belén. Y esto es de destacar muchísimo, porque magos que vinieron de un lugar lejano del oriente, vinieron a rendirle tributo al Señor Jesús, y aquellos que deberían estar pendientes de esta profecía, aquellos que eran los sacerdotes, los estudiosos de la ley, los escribas, los que leían permanentemente la palabra, los que estudiaban la ley,
los que estaban en el templo no supieron reconocer la venida del Señor Jesús. No supieron reconocer la venida. Pero sin embargo, Dios se va a encargar de que estos magos vengan y se postren y le reconozcan como rey. Hay una cosa muy importante, Génesis 35, 16, 19, la muerte de Raquel en el camino a Belén. Cuando Raquel estaba a unos kilómetros de llegando a Belén, dio a luz a Benjamín y la vida se le fue. Y esto tiene que ver mucho, porque una de las profecías que hay en el capítulo 2 de Mateo va a hacer referencia a Raquel. ¿Sí? Esto es lo que estamos sabiendo de Belén. Belén era la casa y la ciudad de David. Cuando Saúl fue desechado, Dios mandó a Samuel a que buscase a quién. Tenía preparado un rey y va a Belén, a la casa de Isaí. Y se acuerdan cuando trajo a todos los hijos y a David no lo trajo, el último que estaba pastoreando las ovejas, ¿quién era? David. Y Dios tomó rey de la ciudad de Belén. Es decir que la ciudad de Belén era ciudad y casa de David. Jesús ya no estaba en el establo cuando vinieron los Reyes Magos. Perdón, los magos, disculpa, ahora me confundí yo. Jesús ya no estaba en el establo cuando vinieron los reyes. Fíjense en el versículo 11, capítulo 2, y al entrar en la casa, ya no está en el pesebre. A veces tenemos la idea de que los magos, cuando nace esta es la idea, esta es la imagen que tenemos, y es lo que a veces festejamos, ¿sí? Que cuando nació el Señor estaba en el pesebre con los animalitos, inmediatamente vinieron los pastores a rendirle culto, a rendirle adoración por la visión o la manifestación de los ángeles, y que justamente en el momento de parto, 10 minutos después, aparecieron los magos y vemos toda la escena, el escenario ahí. Y esto no es así. Cuando los magos aparecen casi 4, se dice que de 1 a 4 o 5 meses después. Es decir, ya el Señor Jesús no estaba en el pesebre, ya estaba en una casa. Lo dice el versículo 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre. Una mujer que tenía familia debería pasar un tiempo más o menos prudencial de unos 40 días para purificarse, ¿correcto? Y después de la purificación venía y tenía que traer holocausto y ofrenda en el templo. Y acá vemos que ellos trajeron un par de tórtolas. Es decir, que vemos que su condición era de humildad y de pobreza. Si hubiesen venido los magos antes de la purificación y que le dieron las cosas que le dieron, ellos hubiesen tenido muchas cosas para traer como sacrificio. Pero sin embargo trajeron una ofrenda de tórtolas como personas pobres. Y esto nos habla de que los magos no llegaron en el momento de la concepción, llegaron un tiempo después. ¿Qué sabemos de la estrella? ¿Qué sabemos de la estrella? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Saben que esto siempre, al principio le dije que hay algunas cosas que uno la da por sentada, pero esto yo no lo di nunca por sentado y siempre me trajo conflicto. ¿Ustedes se imaginan una estrella? Hay algunos que dicen que era la conjunción de Marte y Júpiter y otros dicen un montón de barbaridades. Usted salga esta noche, vea una estrella y las estrellas caminan, ¿sí? Van con su rutina y trate de ver si está caminando. Imagínense una estrella que va saliendo y los va guiando, y cuando llegó a la casa al pesebre, la estrella se detuvo. ¿Cómo haces para determinar una estrella? Y acá hay algo curioso y vamos a verlo y a tratar de entenderlo también. Como miles de kilómetros. Y eso no fue rápido, no habían trenes, no habían micros. Dice, en el Antiguo Testamento la gloria se manifiesta, la gloria del Señor siempre se manifiesta como luz. En el día era una nube, cuando el pueblo iba en el desierto, ¿se acuerda? Iban como una nube de luz protegiéndolos y guiándolos. Y en la noche, como una columna de fuego. Y esto es muy importante que nosotros tengamos en cuenta porque vamos a ver un pasaje que va a abrir un poco nuestras mentes. Cuando la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo, se manifestaba en luz. Cuando Moisés ascendió al monte, ¿sí? Y le dijo, mostrame tu gloria, ¿qué es lo que hizo Dios? Dice que los escondió en una peña y Dios pasó y le permitió ver su espalda, y dice que su gloria era tan fuerte, tan refulgente, que reflejó
y brillaba la cara de Moisés, a tal punto que cuando Moisés regresa al pueblo dice que se tapaban porque los encandilaba. Es decir, que la gloria de Dios siempre se manifiesta como luz. Cuando Jesús reveló su gloria en el monte de la transfiguración, cuando estaba Pedro, Juan y Jacob y Moisés y Elías, dice que Él se revela. ¿Y de qué forma se revela? Corre su humanidad y dice con una luz blanca, inmensa. Cada vez que vemos la gloria de Dios se manifiesta como luz. En Apocalipsis dice que todo se oscurece y es revelado como luz refulgente y la gente va a esconderse. ¿Vieron que Apocalipsis poco a poco todo se va oscureciendo? Y que cuando venga el Señor va a ser en una luz refulgente. Y dice que aquellos que la vean van a tratar de esconderse y van a desear que las peñas caen sobre sus vidas y van a querer morirse. La gloria de Dios desciende a la tierra en forma de hombre. Los hombres sabios la vieron. ¿Y por qué digo esto? La palabra hebrea en el Antiguo Testamento para estrella es la palabra koyá, que significa brillar o obtener algo refulgente. ¿Sí? También como estrella, también se revela la palabra y se refiere a estrella normal, como un astro, o a un ángel o a un hombre. No necesariamente se refiere a una estrella, sino a algo que brilla. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de estrella, la palabra koyá, reitero, puede referirse a estrella, a algo que brilla, a un ángel, a un hombre, a varias cosas. Esa es la palabra que se usa. En Números 24:17 dice, una estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Vendrá alguien brillante, refulgente. La profecía es el que brilla. Una estrella de Jacob, un collat de Jacob, algo refulgente de Jacob va a ser el que se va a revelar y va a brillar. Mateo 24:29 al 30 dice, e inmediatamente, habla del final de los tiempos, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal. ¿Qué señal? ¿Alguna vez se preguntaron? Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Qué señal? ¿Qué señal puede ser? No dice aparecerá el Hijo del Hombre, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aunque gloria no es la palabra koyat, pero está refiriéndose a lo mismo, a una luz refulgente, a un gran brillo. Es decir, que la señal antes de aparecer el Señor va a ser la gloria del Señor mismo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y se va a manifestar de esa forma. Dios se está revelando a sí mismo. En Apocalipsis 1:16 tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y su gloria es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Es decir, que ya sea en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la gloria de Dios se manifiesta siempre en luz brillante, en luz refulgente. En el versículo 2 del capítulo 2 de Mateo dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. La palabra para estrella en el Nuevo Testamento es Aster. ¿Dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella, su Aster, hemos visto. Su estrella, su refulgencia, su koyá de gloria, es la palabra utilizada acá en el Nuevo Testamento. Cristo, la luz del mundo, la vemos en Isaías 9:2, cuando Él iba a ser revelado. Es decir, estoy dando varios pasajes para poder llegar a comprender que la luz que los magos siguieron no necesariamente tuvo que ser una estrella, sino que tuvo que ser la gloria de Dios mostrándose. Comprendamos esta situación. Los magos creyendo, habiendo creído y esperando la señal. Y en el oriente se aparece una señal llamada acá como estrella. No necesitaban ninguna otra cosa para comprender y para hilar cosas, de entender que el Mesías iba a venir.
Y por profecías dadas por Daniel, ellos sabían que tenían que llegarse hasta Jerusalén. Es decir, que Dios está preparando la historia y está preparando con más de 680 años la historia para que estos magos aparezcan en Mateo 2 y vengan siendo guiados por la gloria de Dios, manifestada en el oriente donde estaban y comprendiendo que tenían que levantar campamento y venir a adorar al Rey. En Lucas 1:79 dice que Él ha venido para dar luz a los que habitan en tiniebla y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan 1:14, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la gloria de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Segunda Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Apocalipsis va a decir, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios, el Koyat, el brillo, la refulgencia de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces cuando hablamos de la estrella, no necesariamente tuvo que ser una estrella, un astro, como estamos acostumbrados a entender. Fue la gloria de Dios que se manifestó a los magos. Ellos entendieron que el rey iba a nacer y tomaron el tiempo de venir del oriente a darle la gloria al Señor Jesús. Y voy a terminar con 4 menciones solamente. El tiempo realmente es tirano. Y en el capítulo 2 de Mateo hay 4 profecías. 4 profecías que es imposible que pudiesen juntarse en una misma persona, en la persona del Señor Jesús. Una de ellas es justamente el nacimiento del Señor Jesús en Belén, profetizado por Isaías. La segunda fue cuando a los magos les fue revelado que no volviera a Herodes, porque Herodes quería matar al rey, que es algo que me quedó en el tintero, pero una cuarta postura es que Herodes quería matar al rey, y eso da testimonio del que vino era rey, porque el rey Herodes era un hombre enfermo de poder, y en la palabra dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Aquellos que venían, que eran los que colocaban reyes, venían a Jerusalén preguntando por el rey que había nacido. Y el rey se creía que era él. Y esta manifestación de querer matar al Señor también nos habla de que el Señor Jesús era el rey. Entonces dice que le fue manifestado o avisado a los magos que no volvieran, sino que se fueran por otro camino. Y Herodes se vio vuelto y burlado. Y dice que hay una profecía que de Egipto vendría su hijo. Fue cuando José, revelado en sueño, toma al hijo y a María y se van a Egipto, hasta que el rey Herodes muere. Y la profecía segunda es que de Egipto vendría su hijo. La tercera es en el versículo 17, cuando dice, esto se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, gran lamentación y lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Es un panorama muy triste. A Raquel se la asocia con lamentación. Raquel era la esposa de Jacob, a quien él amaba. Y esto tiene que ver algo con Ramá muy importante, porque Ramá fue la ciudad que dividía los 2 reinos, el del norte y el del sur. Y cuando Judá fue llevado o deportado a Babilonia, dice Jeremías 41 que fueron llevados a Ramá y fueron deportados a Babilonia. Y esto está asociado como un símbolo de la lamentación de Raquel, como símbolo de Israel que llora a sus hijos. Porque Raquel tuvo 2 hijos, ¿sabían? Tuvo a José y a Benjamín. Y José, representado en sus hijos, en Efraín y Manasés,
que representan el reino del norte, especialmente a Efraín. Vieron que a veces la palabra se refiere a Israel o a Efraín, porque Efraín representa el reino del norte, pero también Raquel tuvo un hijo que fue Benjamín, que se fue al sur con la tribu de Judá. Y fueron llevados cautivos. Y Mateo va a tomar esta profecía, va a tomar esta imagen de Raquel viendo en Ramá como si fuera simbólicamente a sus hijos del norte y a sus hijos del sur siendo llevados en cautiverio. Y Mateo va a tomar esto y va a decir, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, la voz oída en Ramá, gran lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos. Pero en este momento, en esta situación especialmente, era por la matanza de los niños enviada por el rey Herodes. Cuando nació el Señor Jesús hubo matanza, porque quisieron matar al rey. Dicen que cuando vino la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, dicen que murieron más o menos 1100 judíos aproximadamente. Ya sea la matanza de los niños y la muerte de los judíos en el año 70 no se va a comparar con la masacre que va a haber cuando venga el falso Mesías, el falso profeta. Va a ser algo aterrorizante. Esto va a ser una sombra de lo que va a suceder en su momento. Pero quería explayarme más sobre esto, pero el tiempo no me ha dejado. Pero ¿quién es Jesús? Guardé esto para el último. ¿Quién es Jesús para vos en tu vida? Quizás para lo que conocemos el Señor, ha llegado a ser de tal forma que no hemos acostumbrado a muchas cosas que la damos por sentada y en las cuales no tomamos compromiso y conciencia delante de Dios. Y qué bueno sería que pudiésemos refrescar en nuestras vidas lo que Jesús fue para nosotros. Y si nosotros pudiésemos ver para atrás, podríamos ver que Él, en tu historia y en mi historia, Él fue llevando siempre el hilo. Y que de una o de otra forma Él se reveló a vos y se reveló a mí. Qué bueno es poder entender que más allá de donde vengas, o de la historia de tu familia, o la historia de tu vida, el Señor Jesús tenía un propósito para vos. Y si hay alguien que nos visita en esta mañana, ¿quién es Jesús para vos? Quizás el líder de una religión, quizás alguien quien fue un profeta, pero el Señor Jesús debería ser para vos alguien que vino a morir en este mundo para derramar su vida, para ocupar el lugar que vos deberías haber ocupado, para saciar la justicia de Dios por ser pecadores y por merecer el castigo eterno. Entender que Él nació de una virgen, dejando su lugar de privilegio, dejando el lugar de ser Dios, venir a hacerse hombre, vivir como vos viviste, pasar por las mismas situaciones que quizás vos ha pasado, pero que es el único que puede llegar a comprender tu historia. Y poder entender que sea la historia que hay en tu vida, el problema grande que pueda haber como lo había para María, en la cual se enfrentaba a una ejecución si José la dejaba, el cual se enfrentaba a José a un problema grande si desobedecía, pero que Dios resolvió los problemas. Porque cuando Dios viene a tu vida, viene a salvarte, pero viene a ponerse al lado tuyo, hombro a hombro, y a consolarte y a ayudarte en el camino, ya sea la situación que estés pasando, por el problema que estés pasando, Él es suficiente para darle salida a tu problema, a tu alma, a tu vida. Padre, te damos gracias porque estás presente en medio nuestro, Señor, porque conoces de nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, tu misericordia y tu gracia. Queremos pedirte tu ayuda y tu socorro, Señor. Poder entender que Jesús es el centro de la historia, es el centro de todo, Señor, y que quiere ser el centro de nuestras vidas, Señor. Bendecinos
Ayúdanos si nos hemos apartado de ti, Señor. Ayúdanos si nuestra vida cristiana, Señor, quizás viene en decadencia, en caída, enfriándose, Señor, dejando de lado cosas, Señor, y bajando escalones tras escalones, Señor. Ayúdanos a comprender que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a comprender, Señor, que nos has amado, oh Dios, y has dado a tu Hijo unigénito para darnos vida eterna y tenernos en tu presencia por una eternidad, Señor. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que pueda comprender que sin ti no hay esperanza, no hay salvación, oh Dios. Que fuera de ti, Señor, todo está perdido. Que apartados de ti, Señor, hay condenación. Hay muerte eterna, Señor, y separación eterna. Bendecinos en esta mañana, Señor. Y gracias por este tiempo especial que nos has dado. En Cristo Jesús. Amén.